Diagnosticar desamparo, sumergidos en el propio desamparo, la verdad que no es para nada sencillo. La realidad es que este fenómeno nos deposita en el escenario de la vida en el papel de sobrevivientes. A partir de este fenómeno, la tendencia común es la siguiente. Al ser víctimas del desamparo y quedar parados en el lugar de sobrevivientes, entonces vivimos en una constante sensación de inseguridad. Esto, al sentirnos tan necesitados de cuidar de nuestra propia supervivencia, hace que se vuelva nuestro objetivo prioritario, que al fin y al cabo vivamos para sobrevivir. Y obviamente eso no hay manera que no termine provocando que terminemos abrazando conductas muy egoístas. Que de alguna manera nos sintamos obligados a pensar en nosotros mismos. Es lo que le pasa al sobreviviente. No es que nosotros querramos que así ocurra. No es que tenemos el deseo de que así pase. Pero de alguna manera es el automático natural que se manifiesta constantemente en el fenómeno del sobreviviente. Y cuando eso pasa, solemos hacer cosas muy inconvenientes con tal de sobrevivir. Parece ser que la supervivencia mandara. Y por lo tanto, el bien común queda relegado, queda a kilómetros de distancia de nuestra búsqueda de experiencia. A consecuencia de eso, cuando solamente estamos atentos a nuestra propia supervivencia, lo más probable es que por necesidad o por deseo intentemos controlarlo todo. Y cuando intentamos controlar todo, lo más probable es que queriendo o sin querer tengamos que caer en conductas que tienen mucha relación con la manipulación. Víctimas, sobrevivientes, inseguridad, egoísmo involuntario, control, manipulación. No es que sea intencional, pero es lo que suele salir en automático a causa del desamparo. La multitud de desamparados que observa Jesús es un guiso de desamparados que resulta ser el caldo de cultivo para este fenómeno que estamos descubriendo y describiendo. Por eso, la postal cotidiana registra desamparados desamparando, provocando que personas ya desamparadas sean aún más desamparadas. Esta escena triste resulta ser la escena, la postal cotidiana, diaria, de la historia de la humanidad. Cuando nosotros observamos a la multitud, y tengamos presente que nosotros observamos a la multitud inmersos dentro de la multitud de desamparados, siendo parte de esa multitud de desamparados, observamos la escena y observamos las conductas que emergen de ese grupo al cual nosotros pertenecemos. Y entonces lo que normalmente solemos hacer frente a tanto desamparo es juzgar las conductas de nuestros compañeros de escena. Normalmente, cuando lo hacemos, ese juicio tiene que ver con tres grandes sentencias, con tres grandes grupos de conductas: maldad, locura o estupidez. A nosotros, formando parte de estas multitudes, siendo parte de este grupo donde todos intentan sobrevivir y por lo tanto se portan de manera muy egoístas, obviamente no nos va a resultar para nada difícil juzgar a nuestros compañeros de escena como malos, locos o tontos. ¿Nunca escuchaste decir, o quizás hasta vos mismo dijiste, este tipo es un mal bicho, este muchacho está re loco, esta mujer es estúpida o se hace? Maldad, locura o estupidez es lo que vemos. Suelen ser los grandes títulos de nuestras grandes sentencias para con nuestros compañeros de desamparo. O de nuestros compañeros de desamparo para con nosotros. Sin embargo, Jesús ve a las multitudes y su observación no lo mueve al juicio, lo mueve a la compasión. Él definitivamente ve otra cosa al escanear las multitudes. Él ve algo distinto.
Cuando tenía 17 años, me lesioné la rodilla derecha, jugando al fútbol. Y fui al médico y el médico me la revisó y me tocó y me hizo doler horrores. Y después de un rato me dijo, me parece que son los meniscos. Me parece que lo vamos a tener que operar. La verdad que ese me parece que no me dio mucha confianza. 10 años después, me lesioné la otra rodilla, cuando tenía 27. Pero interesante, la tecnología avanzó tanto que el médico ni me tocó, me dio una orden y me mandó a hacer una resonancia magnética. Me pusieron debajo de una campana, escuché unos ruidos raros y al tiempo me devolvieron una imagen como si fuera de un corte transversal de mi rodilla donde se veía perfectamente la lesión. La verdad que parecía magia. La diferencia que existe entre mi primera experiencia y mi segunda experiencia es muy similar a la diferencia que hay entre nuestra capacidad de diagnosticar y la de Jesús. Él tiene el poder del diagnóstico por imagen. Nosotros diagnosticamos de manera bastante rudimentaria, a dedo, a vista. Lo curioso es que con un poquito de soberbia nosotros le solemos llamar olfato. Por eso el autor de Proverbios nos invita a no sobrevalorar nuestra propia opinión. Y por eso la Biblia nos invita a abandonar la práctica de juzgar o de prejuzgar a nuestros compañeros de multitudes. Nuestros diagnósticos son muy poco acertados. Por eso juzgar nos queda enorme, nos queda súper grande. La invitación es ser movidos a la compasión de Jesús, que surge precisamente de su poder de resonancia magnética. Él sabe a la perfección lo que hay dentro de cada ser humano. Él conoce la verdadera condición de cada hombre y de cada mujer. Por eso, Él no diagnostica maldad, locura o estupidez. Porque Él sabe que esos son síntomas, pero no son la enfermedad. Él sabe a la perfección que se trata de desamparo y dispersión. Pregunta sobre el capítulo 3 de Esperanza frente al desamparo. 3 síntomas. ¿Cómo te impacta el contenido de este video? ¿Qué dirías de esta teoría de la supervivencia? ¿Qué reflexión te genera la idea de los 3 síntomas que presenta Ger y cómo se nos confunden con la enfermedad en sí? ¿Qué consecuencias concretas para tu vida surgen a partir de entender el desamparo como una experiencia de todo ser humano? ¿Qué podríamos hacer para reaccionar y actuar desde la compasión y no desde el juicio? Podés dejar tu pregunta accediendo al espacio que dispusimos en Slido para vos a través de este QR.